inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Hola, 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 sí. Muy buenas noches, hermanos. Hola, hola, hola. Debe ser problema del cable. Es que esta línea no vamos a utilizar ahorita. Esto es solamente una prueba. Pero escuché como... Sí, sí, eso, el cable es... No pasa nada. Hola, ¿qué tal? Hola.
palabra nos guíe día en día para poder avanzar. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 106, himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, realmente estando nuestro Señor a nuestro lado, Él hace todo lo posible para poder avanzar y también podemos recibir de Él prácticamente para poder ser libres en todo momento, de poder ir a cualquier lugar y predicar su Evangelio. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas, Bolivia, y también pueden escuchar la palabra, compartir entre los hermanos y de esta manera que se pueda difundir la palabra y el Evangelio. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107, himno 107, Inescrutables Riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden
riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Sí, hasta aquí con la alabanza, hermanos. Vamos a dar paso a este tiempo al presentador de esta noche. También así saludamos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra y el evangelio hacia todo lugar. Y de esta manera podemos escuchar la palabra que Dios trae para nuestros corazones, para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Siempre tomando en cuenta que Dios está primero, antes que todo. Sí. Vamos a dar paso al presentador esta noche. Hermano Peter, por favor. Buenas noches, hermanas. Vamos a iniciar nuestro culto de servicio de oración de este día, miércoles. Por la gracia de Dios, estamos aquí nuevamente presentes. Vamos a empezar con la oración, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, esta noche queremos acercarnos a usted, siempre agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por permitirnos siempre oír su palabra, todos los días mediante la hora piadosa, Padre. Sus siervos que están en Bolivia nos dan la palabra, Padre, nos permite oír en las primeras horas del día esa palabra que nos fortalece el espíritu, esa palabra que alimenta y fortalece nuestra alma, Padre. Usted también puede después permitirnos tener comunión con usted, Padre, en oración de célula, Padre. Usted siempre permita a los hermanos participar en ese tiempo, Padre, después de la palabra, para que ellos puedan unir sus corazones, conectarse con la iglesia y más que todo con usted, Padre. Así esta noche también queremos orar por esta reunión que vamos a tener. Permita a los hermanos llegar, a pesar que hay dificultades de tráfico, también otras situaciones, pero usted puede trabajar en el corazón de cada hermano, Padre, puede permitir llegar y apresurar sus pasos, llegar al recibir la palabra de esta noche, Padre. ¿Cuál será su gracia que nos pueda permitir? Tal vez nos pueda exhortar o simplemente darnos una palabra de bendición para que nosotros podamos, recibiendo su palabra, tener mucha esperanza, Padre. Esta noche también queremos orar por el terreno que estamos adquiriendo, Padre. Usted también pueda permitirnos esa gracia, Padre, de tantos años, ese anhelo que hemos tenido, Padre. Hoy está cristalizándose, Padre, en este tiempo, por su gracia nada más, Padre. Nosotros no podemos hacer, ni podemos ofrendar la ofrenda decidida, pero usted permite a muchos hermanos que lo hagan, Padre, de todo corazón. Esta noche así también queremos orar por cada una de las vidas de los pastores, siervos que participaron la anterior semana, Padre. Usted también puede permitir que siempre ellos estén dando la palabra hoy día, Padre, fortaleciendo a los hermanos del interior de todas las iglesias que tenemos, Padre. Permita siempre participar a los hermanos abriendo su corazón. Esta noche también queremos orar por los hermanos que están delicados de salud, los hermanos que tal vez tienen dificultad económica. Usted pueda bendecirles, Padre, con mucha esperanza, renovando su salud. Y los hermanos que vinieron también pueda permitirles abrir su corazón para recibir la palabra de esta noche, Padre. Así fortalecidos y con mucha gracia pueden ellos regresar a sus hogares, Padre. Todo eso lo entregamos, Padre, orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el programa. Vamos a invitar a la hermana Úrsula Mamani para que venga a dar su testimonio, ¿no? Realmente abriendo su corazón, pueda aproximarse, ¿no?
Bueno, buenas noches hermanos, buenas noches hermanas. Yo voy a dar mi testimonio de salvación y estoy muy agradecido esta noche por llegar a la iglesia, ¿no? Solamente por su gracia de Dios puedo llegar, aun cuando yo no quiero venir, ¿no? Y tampoco quiero testificar mucho tiempo, yo no testifico, ¿no? Y podía agradecer mucho a Dios, ¿no? Y yo recibí la salvación en 2015 y yo muchas veces viajé porque mis hijos allá en Argentina viven, ¿no? Y cuántas veces me invitaron, ¿no? Mi hija, mi hijo, así. Yo no quería escuchar la palabra, ¿no? Yo decía, qué de buenos son los hermanos, así. Son los primeros envidiosos, así. Malditos, así, ¿no? Ahora este tiempo también a mí me dicen así, cuando comparto la palabra, ¿no? Yo prefiero estar así como estoy, así me responde, ¿no? Mucha gente también escucha con voluntad, ¿no? Yo aquel tiempo, ¿no? Viajé porque mi hijo Rubén, que estaba estos días, me dijo que voy a pedir la mano de mi pareja, así. Yo ese tiempo estaba fracturado mi pie izquierdo de mi hueso delgado y no podía caminar fácil, así con muletas estaba, ¿no? Y mi hijo me decía, no te preocupes mami, no vas a venir, yo voy a sentirme que estás a mi lado, así. Yo decía, ¿no? Yo soy su mamá, no estoy muerta, voy a ir, así. Yo fui, ¿no? Allá, a ese conocimiento, ese costumbre que hay que hacer, ¿no? Y así, con mis muletas, así, ¿no? Fui yo allá a Argentina. Entonces, hicimos los costumbres, todo eso. Y en el viaje estaba muy preocupada yo, ¿no? Porque yo sentada no podía aguantar, me hinchaba el pie, así, porque no podía estar sentado, caído mi pie, así, alzado de recto en otra silla más, así. Pero Dios me había preparado 2 asientos, ¿no? Así, uno gratis, uno pagado, así, hasta la frontera. Ya de la frontera al otro lado, calores, decía, ¿no? Mi hijo. Y ahora el problema es para el otro lado, ¿qué voy a hacer? Así decía, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Dios preparó 2 asientos a mi lado vacío, así. Bien levantado mi pie, bien cómodo fui allá, pero para entonces yo no era salva, ¿no? Y entonces allí llegué, hicimos los costumbres. Llegó domingo, mis hijos me llevaron a la iglesia. Y entonces yo no puedo aguantar así sentado, caído mi pie, así. ¿Para qué me llevan? Yo no vine aquí así, a escuchar, así. No quería escuchar para nada yo, así. Bien terca, ¿no? Mi corazón. Entonces, como yo, hace 25 años yo me separé de su papá, de mis hijos. Tengo 5 hijos. Entonces, mucho me insistían. Mi hija me entregaba a las hermanas de Argentina, así. Me hablaban, yo no abría mi boca. Cerrado me lo tenía yo, bien así. No voy a escuchar así. Sí, no, nada más así. Entonces, un ratito, 5 minutitos, mami, te dejo así. Con las hermanas me hacía sentar 1 hora, más de 1 hora así. Me cansaba harto, a mí yo renegaba dentro de mí, renegaba así. Yo no quería aceptar porque en mi pensamiento me venía, ¿no? Seguro con su papá me van a hacer regresar pues ahora y recién Dios me perdonará, así decía, ¿no? Y yo porque ya tenía mi familia, ¿no? Mi segundo pareja, así. Y entonces yo, por eso más que todo, mi pensamiento me venía, no voy a regresar, no voy a dejar a mi hijo Marquitos, así. Era pequeño todavía, así, ¿no? Entonces yo, por eso no quería. Entonces, ya, ¿cuántas veces viajé? No, eso era el último que he viajado, ¿no? Para escuchar. A la iglesia me llevaron y yo renegaba, en la casa me han dejado, un domingo me gané siempre. No voy a ir, me duele mi pie así. No voy a ir así. Me dejaron, mi primo Elizardo vino a la casa a golpearme. ¿Quién golpea si ella no está los domingos, mi hija? ¿Quién vino? ¿Quién? Su voz de mi primo, ¿no? Abrime, hermana, yo vine a compartir con su esposa más, así. Con qué rabia les he abierto la puerta yo.
¿por qué siempre yo gané de ir a la iglesia? Mira lo que me mandó mi hija, así. Entonces, igual, me habló y yo no quería escuchar. ¿No te gusta hablar, hermana? No, así, nada más. Esto es así, sí, no, sí, ahí nomás. Yo estaba renegando así. Ya un día, media semana, ¿no? Mi hija, yo, solita, nos quedamos así, almorzamos. No estaba nadie, ni sus hijos, ni su esposo. Y me dijo, mami, compartiremos la palabra, me decía. Entonces, mi hija, yo, ¿con qué ganas escuché a ella yo? Estamos los dositas. Los versículos me lo leo. Yo también con confianza a mi hija le preguntaba, porque a las hermanas no tenía ganas de, solamente me preguntaban las hermanas de Argentina, ¿crees en Dios? Sí. ¿Tienes fe? Sí. Hasta allá. ¿Tienes pecado? Sí, tenemos pecados así. Tenemos así. Ahora también yo digo, no, tenemos. Habla de tú solita, no de todos así. Ahora yo, así, ¿no? Cuando comparto la palabra, ¿no? Esa gracia yo hallo. Muchos salvos tengo, pero un día estarán en la iglesia, digo, ¿no? Entonces así. Y me explicó, yo me pregunté así, ¿no será que me van a hacer volver con tu papá? Así, es mucho tiempo, así, no quiero yo así. Mami, nadie te va a obligar que vuelva. Ese momento mismo yo escuché la palabra con Hebreos 10:10, me lo leo mi hija, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Cristo una vez para siempre, dice, ¿no? Y Hebreos 10:17, me lo leo también, así yo estaba tan feliz, muy feliz. Yo qué estaba esperando, qué esperaba hasta este momento, así, ¿no? Yo lloraba de alegría bastante. Entonces ya era hora para venirme, la frontera pasé recordando eso así. Lloraba de alegría, pero mucho así. Aquí llegaba, yo a todo el mundo quería gritar ese tiempo después de recibir esta salvación, después de que entendí la palabra. En los bancos, en las ferias, en las tiendas, todo era eso. Que me miren lo que sea, eso era de mí. Jesús cargó, por un hombre entró el pecado al mundo entero y por un hombre se limpió el pecado del mundo entero, de todos cargó así. De todo así, mi salvación también les contaba así yo, porque para entonces no sabía qué era el versículo, qué era el capítulo, nada de eso entendía. Yo en 2015 recibí 18 de noviembre y otro 18 de noviembre 2016 empecé a venir aquí. 3 domingos bajé a la iglesia, me conocí con una hermana, nadie parece que te daba importancia. Yo me sentía un poquito, ¿no? Mi tía Adriana también ahí estaba, con ellos nomás así, ¿no? Entonces con esa hermana yo tomé amistad. Entonces, ¿cuánto tiempo ya estás? Me dijo así, 3 domingos. ¿Y tú? Así, 6 meses así. Bueno, ahora hay Campamento Nacional Cochabamba, ¿vamos? Ya, así yo. Entonces fuimos allá, entonces me pregunté yo también, ¿no? De la célula al hermano Willy. Yo no entiendo cómo es capítulo, versículo, nada, no entiendo. Y yo quiero bautizarme, ahí bautizó, así yo, ¿qué puedo esperar más? Así yo, ¿no? Entonces, ¿vos estás seguro de tu salvación? Me dijo así, me preguntó algunas cosas, y yo sí, así. Entonces nos bautizamos así. Yo estaba tan feliz desde ahí. Ya, yo vengo, ¿no? A la iglesia, ya va a ser hace casi 9, 10 años, ¿no? Y yo me siento muy feliz cuando tenemos situaciones mediante mis hijos, mediante enfermedad quizá. Entonces, volviendo a la palabra, yo, ¿no? Podía agradecer a Dios. ¿Qué estoy yo penando? ¿Qué voy a hacer yo? Solo Dios nos da situación porque nos ama, dice, ¿no? Nos quiere educar, porque Él nos ama, por eso, porque la situación, el dolor es una bendición de Dios, dice, ¿no? Entonces yo, volviendo a la palabra, siempre estaba tranquila, ¿no? Porque más antes todavía tenía dolor así, sentía dolor, digamos, no podía ni hablar, ni en el testimonio, lloraba nomás, así bien sensible, así, ¿no? Poco a poco uno se afirma también, ¿no? Escuchando la palabra, alimentándonos espiritualmente, ¿no?
Entonces yo podía estar muy feliz, ¿no? Aunque este tiempo también nos ha pasado muchas cosas, ¿no? De parte de mi hermana, su yerno falleció, ¿no? En el vuelque. Después de eso mi sobrino, casi enterramos detrás de él también, ¿no? Situación sobre situación nos vino, ¿no? Entonces también mi papá se enfermó, yo pedí oración. Gracias por sus oraciones, hermanas, también por el siervo, por la iglesia. Solamente familia espiritual que me dio Dios, yo podía confiar también y ahí yo encuentro más cariño que en mi familia carnal, ¿no? Y por eso este tiempo podía agradecer bastante a Dios. Gracias, nada más. Bueno, continuando con los testimonios, vamos a invitar a la diaconisa Rosa Maldonado para que también ella pueda darnos su testimonio, ¿verdad? Esta noche, cómo está trabajando Dios en su vida. Buenas noches, hermanos. Agradezco, yo quería dar también no, agradecimiento a Dios por este tiempo, porque Dios me permite muchos cargos, muchas cosas y realmente yo no soy digna, realmente no soy digna, pero puedo ver que Dios me ama muchísimo y por amarme mucho, Él me permite los cargos en la iglesia para que yo, por su gracia, pueda permanecer dentro de la iglesia. Ya es tiempo desde que yo hace 20 años recibí la salvación, ya son 20 años en la iglesia de Ecuador y desde ahí Dios me ha dado una gracia de permanecer en la iglesia, aunque hemos tenido muchas dificultades como familia ya. Apenas recibimos la salvación, pero puedo ver cómo Dios me ha sostenido y doy gracias a Dios por eso, ¿no? Me trajo también acá a Bolivia y puedo ver la mano de Dios porque muchas veces uno asiste como religioso nomás a la iglesia, aunque yo viví dentro de la iglesia también, esa gracia me dio, pero todo Dios me ha dado desde que yo recibí la salvación. Realmente todo puedo ver de la mano de Él. Como yo no entendía la paz, yo pensaba constantemente que la paz era el estar tranquilo, sin preocupaciones, eso pensaba yo en el mundo, pero a pesar de eso, de que no había muchas veces preocupaciones ni circunstancias difíciles, pero no podía la paz, yo no encontraba, pero yo aprendí la paz cuando recibí la salvación. Entonces, la paz y todas las cosas, ¿no? Me dio Él quitó mi pecado y a partir de que me quitó mi pecado, me ha guiado mi vida y le agradezco muchísimo. Constantemente Dios quiere darme más crecimiento de mi espíritu, de mi alma. Eso le interesa más, no le importa mi cuerpo, eso es lo de menos. Pero así Dios, afligiendo mi cuerpo, afligiendo muchas cosas en mi ser, Dios me permite el crecimiento este tiempo también, nombrándome diaconisa. Yo le decía pastor, teníamos reunión y decía yo diaconisa, y ahora ¿qué tengo que hacer? Decía entre mí, ¿no? Nos fuimos a la reunión y el pastor me dice, si tienen alguna pregunta, yo le digo, pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer como diaconisa? Entonces el pastor me explicaba, ahí me daba yo cuenta con la explicación, con lo que compartía pastor también. Todavía en mi ser yo creo que puedo hacer algo, porque yo pregunto, ¿qué puedo hacer? No espero en Dios, sino, ¿qué debo hacer siendo diaconisa? ¿Qué debo hacer? Todavía en mi ser ahí tengo fuerza. A pesar de todo lo que paso, pienso, tengo fuerza, yo puedo hacer algo como diaconisa. Pero también doy gracias a Dios porque a través de ver cómo pastor nos dice, no tiene que hacer absolutamente nada, usted espera en Dios también. En
en lo que Pastor dice, no, esa cualidad, eso que ahora reciben ustedes del diaconismo, Dios mismo hará, Dios trabajará y Dios hará así. En verdad, solo es esperar que Dios trabaje y Dios haga cada una de las cosas. Yo estoy muy agradecida con la iglesia especialmente, porque la iglesia, los siervos se preocupan por uno, por nuestra alma. Realmente quieren que no quedemos así nomás como religiosos, asistiendo de vez en cuando, viniendo, sentándome, calentando el asiento, sino ellos van más allá, ¿no? Eso yo quería esta noche agradecer. Gracias, hermanos. Bueno, así Dios está trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hay que nosotros de nuestra parte solamente agradecer, ¿no? Como en mi persona, nunca había pensado estar delante del púlpito, ¿no? Haciendo presentación, todo aquello. Y realmente no es fácil, ¿no? Pero Dios lo permite así y nosotros tenemos que nomás oír la voz y oír la voz de la guía del siervo, ¿verdad? Vamos a pasar a un video resumen taller de capacitación y régimen penitenciario. Vamos a ver ese video, hermanos. Hola, un gusto. Mi nombre es Álvaro Lucero Pacheco, vengo de la ciudad de Cochabamba. En esta capacitación nos enseñó mucho, ¿no?, acerca de cómo nosotros podemos predicar y también compartir el mundo del corazón con la Biblia, ¿no?, el mundo del Evangelio, y también sin la Biblia, ¿no?, el mundo del corazón. Puedo llevarme mucha palabra, ¿no?, mucha experiencia, y realmente